Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, nos acompaña esta noche y me imagino, gracias por estar con nosotros, Marisol. Me imagino que usted está muy de acuerdo con lo que acabamos de hablar con la ministra Mendieta. Pero por supuesto. Este tema del sistema, además de justicia especializado. Además, esta campaña de indiferencia también es violencia, es una forma de decirnos a todos que el tema de la no violencia es un tema que nos debe de comprometer, no más allá del incidente particular, es el tema de cómo educas, es el tema de cómo formas. A mí me parece que la campaña es buena y que todo lo que se haga en favor de la igualdad es meritorio. Ni hablar eliminar el concepto de género de las políticas públicas como se está proponiendo. Se ha entrado ¿Es una discusión meramente semántica o, como dice la ministra, va más allá? Sí, va más allá y creo que se ha entrado a jalar un tema llevándolo a extremos y se ha perdido de vista el tema de los derechos, ¿no? Que es lo que entraña en el fondo esto, ¿no? ¿Qué derechos te corresponden? Como una sociedad patriarcal como la nuestra ha permitido el establecimiento de roles que por muchos años limitaron las posibilidades de que las mujeres y los hombres fuéramos iguales en derechos. Pero usted es católica, por supuesto, como su partido, las siglas de su partido lo indica, pero según... el partido no es confesional. Cristiano, ¿verdad? Tampoco, no es confesional, es la doctrina la que nos inspira. Hay judíos, hay protestantes, hay agnósticos. Bien, pero dicen pues que va contra el catolicismo el tema del género, en resumen. Lo que pasa es que entrando ya, digamos, sin entrar a este debate de los extremos, nos están llevando a discutir posiciones que no tienen que ver con lo que en realidad se reclama. Esto no es una moda. Han pasado años, convenciones internacionales, reuniones, compromisos internacionales, ¿no? La muerte de mucha gente para lograr que la mujer vote en primer término, que la mujer acceda en igualdad de condiciones a las posibilidades de estudiar, a educarse, que las mujeres podamos tener igual sueldo por igual trabajo, o sea, que se termine con la violencia física, con la violencia política. Y honestamente el debate en el que están, que termina siendo un debate de posiciones ni siquiera religiosas, porque tampoco creas que en la Iglesia Católica están todos de acuerdo con esto, ni mucho menos. Lo que creo es que estamos perdiendo de vista que hay que garantizar derechos de todos y de todas, y que hay que respetar las decisiones de la gente. La clave es respeto. En términos políticos, en este cataclismo que vive el fujimorismo, ¿está buscando un bastión electoral, reforzar, digamos, tener un mínimo que, porque vamos, esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Sí, el tema conservador versus progresismo, sí. ¿no? En políticas que tienen que ver con mujer y con género, esto está ocurriendo en todo el mundo. ¿El fujimorismo está buscando un emplazamiento en un momento tan crítico para ellos? El fujimorismo no ha dejado de dar tumbos en los últimos meses y ha perdido de vista las posibilidades reales que les daba la mayoría que tenía en el Congreso. Impresionante, ¿no? Y que todavía tiene, digamos, ya no es aplastante, pero todavía es importante. Y ha dejado de ver que necesitamos grandes reformas en grandes temas. Hoy hablamos de todo el tema penitenciario a propósito de algunos privados de libertad que son políticos emblemáticos o posibles privados de libertad en el futuro, pero no discutimos el sistema penitenciario con 90.000 presos, con casi 38.000 unidades de albergue, con Chayapalca, que es sintomático, con una brecha que va a significar que cuando termine el 2021 van a haber 100.000 privados de libertad, y eso tiene tuberculosis, 5% de la TB se concentra en cárceles, VIH, condiciones de hacinamiento. ¿Deberíamos tener menos gente en cárcel o deberíamos construir más penales? Es que la respuesta no es no podríamos construir el número de penales que se necesitan. Claro. Tendríamos que construir 3 penales al año. Estamos metiendo mucha gente a la cárcel. Mira, está entrando el mismo número de personas que entraban hace años, están saliendo menos. O sea, la brecha se ha generado desde el inicio del gobierno de Ollanta Humala, no porque esté ingresando más gente, el sistema persecutorio haya mejorado, no. La brecha se ha dado porque los beneficios penitenciarios ya no se están dando. Se ha eliminado la posibilidad de beneficios a un montón de gente de manera indiscriminada. La punta de la pirámide, el 5% de los privados de libertad son los realmente peligrosos. Crimen organizado, sicariato. La base es 2.000 más o menos por omisión de asistencia familiar, otro tanto importante por tráfico,
no de drogas, por problemas de tránsito, ¿no? Exceso de velocidad, manejar en estado de ebriedad, generar alguna lesión a alguna persona, que por supuesto tiene que tener una sanción. Y lo otro es la falta de coherencia sistémica del Código Penal. El Código Penal tiene 400 artículos, 600 modificaciones, y tienes absurdos como que dañar o maltratar a un animal, que es terrible, puede tener más pena que poner a un niño o abandonarlo en peligro. Exacto. Entonces, en vez de discutir esos temas, el país está en los últimos 6 meses, y yo ahora que puedo observar, más que ser un actor de cada una de las políticas que van cambiando cada día, me doy cuenta que los políticos, y yo soy una de ellas, pero los políticos que están ejerciendo el poder ahora, seguramente cuando yo tenía el poder también estaba un poco desconectada, no tenemos un termómetro ni un cable a la realidad. Nos estamos volviendo una sociedad draconiana, porque tiene que ver con todo esto con lo que estamos hablando, porque claro, la reacción de la gente, por lo general, y que estamos viviendo hipermediatizados y en redes sociales y demás, es mete a todo el mundo adentro todo el tiempo que puedas. Pero sin darse cuenta... Hay algo de eso. Pero no solo eso, hay un problema que es bastante más grave que ese. La gente se olvida que los privados de libertad van a salir en libertad en algún momento. O sea, creen que ya, como si fuera basura, que la escondes detrás de la puerta, ¿no? Los privados de libertad, el grueso, no te hablo de este 5% que son penas de 25 años para arriba, no, el grueso va a salir en 5, en 8, y no tenemos en 10 políticas años. de resocialización. No hablábamos de los centros juveniles con un invitado hace poco y claro, decía, eso es un foco no es de posible, criminalización, de pero no perpetuación es de la tenerlas, criminalidad. pero además no diriges. Mira, se hizo un censo en el 2016 muy interesante, que te decía que de 10, 6 no habían terminado media, 6 vivían en hogares disfuncionales, con padres alcohólicos o habían sido abandonados, vivían en barrios donde había por lo menos una persona privada de libertad o pandillas. ¿Tú no crees que si te está diciendo la información que hay 6 de cada 10 personas que terminan en la cárcel con estas circunstancias, deberías hacer políticas públicas dirigidas? ¿Acaso hay seguimiento a qué pasa con la vida de una persona que después es puesta en libertad? El país está pensando simplemente en el titular de mañana. Así es. Y se está poniendo el debate chato, aburrido. Nadie espera nada de la política y eso es terrible. O sea, lo que más esperamos de un político ahora es que no nos fastidie, mira. Que el alcalde que entre no ponga procesos muy complicados. Nadie espera nada. Y que ojalá se vaya a la cárcel de ser el caso. Nadie ya espera nada en temas de salud, en temas de lucha contra la anemia. Nadie está esperando que se cumplan los compromisos del presidente, que yo creo que son urgentes para cambiar la reforma de justicia. Todas estas cosas hay que tocarlas en serio. Yo me entretengo mucho cada vez que usted viene al programa, pero el tiempo no cambia. Tengo 2 preguntas antes que se nos termine. Una es, hablando de todas estas reformas, ¿el referéndum del 9 de diciembre no está perdiendo sentido? No vamos a tener bicameralidad. Vamos a prohibir la reelección de los parlamentarios. Y bueno, de ahí tenemos la reforma del CNM, que no le gusta nadita al presidente del Poder Judicial, que no es ningún sonso. Víctor Prado es un Víctor tipo... Prado es de primero. Y hablando con él, bueno, tiene argumentos que uno entiende, que uno dice, bueno, de repente tiene razón, vas a seguir evaluando a jueces ahora cada 3 años y medio. Es que entonces... No, el referéndum, mi pregunta es, ¿no se está vaciando de contenido? ¿No era una promesa un poquito más importante la que se supone que debía llevar el gobierno hacia adelante? Pero es que el drama mayor no es que el referéndum se vacíe de contenido, es que el referéndum representaba la concreción de 2 reformas importantísimas. Una reforma política y una reforma del sistema de justicia. Y honestamente, en las preguntas que se han planteado y en los proyectos que se van a llevar a referéndum el 9, en lo que es reforma de justicia solo hay un aspecto, un subaspecto de 4 elementos que tienen que ser corregidos. En la reforma de justicia tú tienes que ver las reformas institucionales de cada uno de los miembros del sistema, Poder Judicial, Ministerio Público, todo, qué Corte Suprema queremos, de qué tamaño, cuán grande, en fin. El tema de corrupción, cómo mejora los sistemas de control de corrupción dentro de cada institución y de fuera. El tema, por supuesto, de elección, capacitación de jueces. Nosotros pensábamos o planteábamos que se diera una especie de carrera diplomática, pero a nivel judicial. Y la selección es lo único que se está tratando. Hay un aspecto adicional que tiene que ver con mapear o interoperar, o sea, que interoperen todos estos miembros del sistema. Nada de eso se está haciendo. En el referéndum simplemente se va a votar por un subtema, es decir, cómo elige jueces. Exacto. Ya. Pero además, la Junta Nacional de Jueces plantea, hay que leer siempre las disposiciones finales y transitorias de la ley, que son las complicadas. Dice que
esto tiene que ir por una ley de desarrollo legislativo. Acuérdate que una ley de desarrollo legislativo es una ley orgánica, por lo tanto se aprueba en legislatura ordinaria. La legislatura ordinaria termina el 15 de diciembre. Si no se vota, si no se presenta la ley orgánica el 10 o el 11 y no se hace un trámite rápido, expeditivo y el Congreso prorroga la legislatura ordinaria, esta ley de desarrollo no se va a aprobar hasta marzo, abril o junio. ¿Para qué hemos corrido tanto? Además, la Junta Nacional de Jueces iba a poder revisar las ratificaciones, en las cuales hay una serie de supremos, tanto fiscales como jueces. Exacto, que es la urgencia. Que es la urgencia. El caso del señor Chávarri mismo. Por no individualizar en general. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Lo que deberíamos exigir hoy día al Congreso, a los congresistas, pedirle al defensor del pueblo que está terminando a cargo de esta gran responsabilidad de presidir la comisión que va a hacer por meritocracia la elección de jueces, que por favor tengan el proyecto de desarrollo legislativo listo, de manera que si se aprueba, como presumiblemente se va a aprobar, podamos terminar diciembre con la norma. Por darte una señal, lo mismo con lo demás, la bicameralidad hay que discutirla. Hicieron la trampa los congresistas, que no me pareció correcto, de tratar de elevar a rango constitucional las reformas que se habían hecho para la cuestión de confianza. Pero ya lo corrigió, pues el TC ya lo corrigió. No, porque el TC ha corregido el reglamento. Pero el Congreso puede corregir el tema. Ya el TC ha dicho, pueden ustedes presentar esto y lo movemos. El TC ha corregido, ha declarado inconstitucional el reglamento. Si tú reformas la Constitución, ya no sería inconstitucional. Entonces, hay que tener cuidado con esa afirmación. Lo más sano es sacar esa pregunta. Retírenla. La bicameralidad recién va a surgir, va a tener impacto en el 2021. Y salven la bicameralidad, porque si la hunden ahorita, no vas a poder discutirla durante 2 años más. Exactamente. Liberemos la bicameralidad. Lo serio, es decir, oye, a ver, el Congreso no hizo lo correcto. Ya el TC se ha pronunciado sobre ese tema. No procede. Presentemos nuevamente la bicameralidad, discutámosla, corrijámoslo y no lo llevemos a referéndum que bloquea un debate sobre bicameralidad. Importante advertencia. Se nos ha terminado el tiempo, María. Gracias por estar con nosotros. Nos hemos quedado sin discutir el centenario del Tucán, ya lo haremos. No, pero decirle además a la gente que son 100 años de un político que sabe que la política es servicio y es portarse con decencia. Y creo que es un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Un ejemplo sumamente relevante para los tiempos que vivimos. Gracias. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.